El Instituto Nacional Electoral dictaminó una multa para el Partido Movimiento Regeneración Nacional por la creación del fideicomiso por los demás. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que el INE no había investigado lo suficiente, echó para abajo la multa. Esto es un capítulo más de esta nueva etapa de México, donde al parecer los poderes de la Unión perderán autonomía y se postrarán ante la fuerza enorme que obtuvo el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, producto de un resultado abrumador en las urnas, pero que no forzosamente garantiza ni que sus decisiones sean las correctas, ni que su actuar en el pasado sea impoluto. Necesitamos construir un país con instituciones firmes. El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece un completo despropósito. En el mejor de los casos, el tribunal tenía la facultad de solicitar una investigación más exhaustiva si su argumento era que no se había investigado de manera suficiente. Lo que no podía hacer era descartar por completo la multa cuando todos vimos elementos que presuntamente son constitutivos de delito en el marco de la operación de Movimiento Regeneración Nacional. Recordemos, primero, dicen que el fideicomiso no era del partido. Sin embargo, todos vimos un video de Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento presidente nacional de Morena, llamando a la gente a aportar al fideicomiso y diciendo textualmente que era el mecanismo mediante el cual Morena apoyaría a los damnificados de los sismos. En segundo lugar, todos vimos en los debates presidenciales cuando los otros candidatos cuestionaron a Andrés Manuel López Obrador sobre que Morena era el único partido que no había aportado dinero para los damnificados, el propio Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al fideicomiso diciendo que esa era la aportación de Morena. En tercer lugar, la creación del fideicomiso se da a través de un fallo del Congreso Nacional de Morena, y es ahí donde se decide en una votación del mayor órgano de Morena, registrada ante el instituto del cual se consta en actas, se da la constitución del fideicomiso y se nombra a quienes serían los responsables del mismo. Posteriormente vimos que este fideicomiso, contrario a lo que decía su propio registro y la ley, recibió aportes en efectivo por más de 60 millones de pesos. Estos aportes en efectivo además se dieron de manera sospechosa, por filas de gente que iba depositando 50,000 pesos, fajos de 50,000 pesos en efectivo al mismo número, y después se volvían a formar a depositar otros 50,000 por varios días en diferentes sucursales bancarias de Afirme. Nadie sabe el origen de esos recursos y eso hace sospechar de la licitud de los mismos. Resulta preocupante. Además, por si todo lo anterior fuera poco, el retiro de los recursos se da a través de operadores electorales de Morena, algunos incluso candidatos del proceso electoral pasado, en el cual posteriormente ellos bajaron el recurso a la gente diciendo que era un apoyo ahí. Según esto, Morena presenta cajas donde los damnificados firman de recibido apoyos de 2,400 pesos. Cabe preguntar primero si 2,400 pesos son suficientes para construir algo en una vivienda, porque se entiende que era un apoyo a damnificados. Segundo, si el que una causa sea justa autoriza a violar la ley. Con este fallo del tribunal se siente un terrible precedente, porque ahora cualquier partido político podría, previo a un proceso electoral, crear un fideicomiso entre privados, donde con las causas más nobles, la pobreza, la miseria, el hambre, la niñez, la educación, recaudaran dinero en efectivo sin conocer el origen del mismo y pusieran operadores electorales a repartirlo a sectores vulnerables de la población. Dice el tribunal que no se documentó la compra del voto. No es necesario. Si llega un operador electoral a regalarte dinero en época electoral diciendo que viene de un partido político determinado, me parece que hay que ser muy ingenuo para pensar que eso no provocaría un efecto en la votación de la familia que está siendo beneficiaria. Así pues, la Cuarta Transformación arranca violando la ley, con impunidad y con el contubernio de las autoridades electorales. Triste para México.